Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy vengo a contaros cómo fueron mis lecturas de diciembre. En diciembre leí un total de 11 cosas, vamos a decirlo así, o por lo menos me terminé 11 cosas y van desde las 2 estrellas y media hasta las 5 estrellas, así que nada, no me voy a enrollar más porque luego estos vídeos salen kilométricos, así que empiezo ya. Empiezo como siempre de menos a más, entonces con 2 estrellas y media tenemos La sombra de la noche de Deborah Harkness. Este es el segundo libro dentro de la saga, la trilogía del descubrimiento de las brujas. Como es una segunda parte no puedo meterme mucho en de qué va, así que os voy a contar que hay un viaje en el tiempo, viajan a la época isabelina, tenemos como uno de los personajes, por ejemplo, a Christopher Marlowe, estamos en esa época para que os hagáis una idea, aparte eso está en Londres, bueno, se van moviendo, ¿no? Luego por ahí, pero vamos, principalmente transcurre en Inglaterra. Y bueno, ¿por qué 2 estrellas y media? A ver, es un libro de en torno a 700 páginas y yo creo que con un libro de 400 páginas nos hubiera contado lo mismo y mejor. ¿Por qué? Pues porque eso, me parece que le sobran muchísimas páginas, que tiene muchas tramas y muchos personajes secundarios innecesarios, o bueno, a ver, si no innecesarios, pues por lo menos sí que las tramas me parecieron excesivamente repetitivas. A lo mejor tenían un problema y este se repetía una y otra vez y luego había diferentes acontecimientos, diferentes problemas a los que se tenían que enfrentar que también se repetían una y otra vez y que además, ¿qué es eso? Como esto es un viaje al pasado, salvo que ahora en el tercer libro tenga repercusiones en el presente, porque claro, vuelven al presente en algún momento, pues no sé muy bien por qué nos estaban contando ciertas cosas, otras sí, obviamente, por eso digo que yo creo que con 400 páginas se hubiera quedado mejor. Y luego se centra muchísimo en la relación de los protagonistas, dando otra vez vueltas al mismo tema. O sea, por favor, basta, avance, ¿sabes? O sea, no sé. Me parece eso, que le sobran muchísimas páginas y por eso tiene 2 estrellas y media. Entramos ya en las 3 estrellas y realmente este libro también podía tener 2 estrellas y media, pero bueno, lo dejé con 3 y ahí se queda. Aunque bueno, sabéis que en Goodreads no diferencia 2 estrellas y media de 3, entonces realmente creo que a La sombra de la noche también lo dejé con 3 porque con 2 sería como suspenderlo, ¿no? Pero bueno, hablo de La noche más oscura de Hassan Nesser. Este es un libro que es un thriller nórdico, yo lo escuché en audiolibro y gracias a Dios, porque no sé si leyéndolo lo hubiera terminado, porque bueno, trata de una familia en Noruega que va a celebrar el cumpleaños de Noruega, bueno, no sé, es un país nórdico ahora mismo, no me acuerdo de cuál, y van a celebrar el cumpleaños del padre y de la hija que cumplen 60 y 40 o 65 y 40 o algo así. Entonces se reúne toda la familia para celebrar el cumpleaños y bueno, pasan cosas, vemos que es una familia que en fin, tiene muchísimos problemas y luego pasan diferentes cosas. Y en general es un libro que me pareció muy extraño. Me parece que algunas de las tramas me dejaron así en plan de Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y no digo que sea poco creíble, porque obviamente son cosas que pasan en la vida real, pero no sé, nos la querían hacer pasar como por algo, no sé, que a mí me parece que no estaba bien traído, o no sé, no me terminó de convencer. Pero bueno, mi principal problema con este libro no es por esas escenas, sino porque, bueno, hay 2 misterios en este libro y me parece que a uno se le da muy poca importancia y el más relevante es el otro. Entonces es como que este es en plan de pasa y ya está y no le vamos a dar mucha importancia y ni siquiera la resolución ni eso es así como muy sostenida, ni sostenible, ni nada, como muy creíble. Y la otra es la que tiene todo el peso, ¿no? Entonces, bueno, y luego el final también es así, perdón, es así un poco raro también el final. No sé, en general es un libro que me decepciona un poquillo. También le di 3 estrellas, pero nos quedamos con esta idea de que realmente todos estos libros que os estoy diciendo rondan las 2 estrellas y media, más que las 3. El informe Pelícano de John Grisham. Este es también un libro policíaco, es de finales, es de los años 90. No sé exactamente de qué año, pero vamos, yo recuerdo que esta película, la película basada en este libro era de cuando yo era pequeña. Así que no sé, a ver dónde está aquí la página de... Uy, qué raro. Aquí al principio no pone de qué año es. Lo pone al final. Qué cosa rara. Bueno, pues de 1992, lo que yo os digo. De principios de los 90. Entonces se nota mucho en cuanto al ritmo, sobre todo. Es un ritmo bastante lento. Cosa que yo no recuerdo de otros libros de John Grisham. A lo mejor si los releyera ahora me parecería de otra manera, pero por lo menos yo tengo el recuerdo de que otros libros como La trampa no tenían este
ritmo pausado que tiene este libro. John Grisham siempre o casi siempre escribe libros de thrillers que tienen que ver con abogados, jueces y esas cosas, y este es el caso. Aquí matan a dos miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, entonces una estudiante de Derecho da como una pista para encontrar a quién está detrás de esos asesinatos, y entonces obviamente ella se convierte en un objetivo, ¿no? Y bueno, esto da pie a una trama bastante más ágil y eso que aquí, pero la verdad es que no, es un ritmo bastante pausado. Y no sé, en términos generales, yo creo que de esta historia, si me preguntas dentro de 5 años de qué va, igual ni me acuerdo de qué va, porque no se ha quedado conmigo. También con 3 estrellas que podrían ser 2,5 tenemos Todo lo que muere de John Connolly, otro thriller. O sea, Pachi, ¿qué te ha pasado este mes? Bueno, pues eso, es otro, bueno, más bien novela negra. Tenemos al típico detective torturado porque han asesinado a su mujer y a su hija, y él entonces pues eso, lo pierde todo, se da a la bebida, es violento, mal hablado y todo eso. Este libro es como uno de los pilares del género, porque John Connolly es uno de esos escritores, ¿no? Como que son estrella de este género, y realmente es todo lo que tú le puedes pedir. ¿Y qué pasa? Que está un poco trasnochado ya. A estas alturas está ya un poco manido este tipo de inspector y todo eso, y nada, bueno, pues a él lo contratan para investigar la desaparición de una chica, la muerte de otro chico y tal. Y bueno, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo van saliendo como otros asesinatos y otros casos por el medio que se van no entremezclando con estos, porque luego al final no tienen nada que ver, o bueno, a ver, tienen que ver como para presentarte personajes y eso, pero es como que de nuevo como lo que pasaba con el de Deborah Harkness, es en plan de ¿para qué me estás contando todo esto? O sea, lo vi como alargar de manera innecesaria el libro, entonces todo eso hizo que a mí pues eso, no me tuviera enganchada, ¿no? El ritmo que tú yo por lo menos espero este tipo de libros, es un libro de estos frenético que te tenga enganchado, que quieres saber más y tal, y eso no lo veo aquí. Este es el primer libro de la serie de este inspector, yo no voy a seguir leyéndolo porque sinceramente no me atrae, pero bueno, me alegro de haberlo leído por eso, porque es uno de los pilares, ¿no? Un poco lo contrario, le di 3 estrellas y media a Oso de María Engel. Este es un libro publicado en 1976 que causó un gran revuelo en esa época. Está ambientado en Canadá y trata de una bibliotecaria, una chica que trabaja para un instituto, que tiene una institución más bien, que tiene eso, pues la biblioteca y tal, y entonces su institución compra una casa solariega en un lugar de veraneo de estos de Canadá. Entonces ella tiene que ir a pasar el verano súper a disgusto a esa casa para catalogar todo lo que tienen allí, todos los objetos y los libros sobre todo, y ver si se puede convertir en un centro de estudios o algo para la institución. Y ¿qué pasa? Que cuando llega a la isla resulta que bueno, la casa está en un lugar súper remoto, ¿vale? Y le dicen, bueno, pues la casa viene con un oso, porque la familia que vive aquí siempre ha tenido un oso como mascota, entonces el último que tenía la familia sigue viviendo, y entonces tú te tienes que ocupar del oso, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todo normal. Lo que yo no me esperaba, lo que yo no sabía, porque yo me lancé este libro a ciegas, es que hay así como relaciones incestuosas, relaciones entre la mujer, relaciones físicas, carnales entre la mujer y el oso. Y yo eso no me esperaba para nada, no estaba preparada para nada. Parece ser que soy la única que no sabía que esto iba de eso, así que bueno, nada. Al final de lo que trata este libro es del viaje interior que hace la protagonista, ¿no? Porque bueno, al final reflexiona sobre sus propias conductas, tanto las actuales como las pasadas y eso. Yo no sé si realmente ella luego saca un provecho, saca realmente un aprendizaje de ese viaje interior que ella hace, pero bueno, ahí está. Voy a inaugurar las 4 estrellas con una relectura que es El circo de la noche de Erin Morgenstern. Yo leí este libro allá por 2015 más o menos, sí, más o menos por 2015 es cuando lo compré yo, entonces leía las cosas cuando me las compraba, no como ahora, así que nada, más o menos por ahí, 2015 leí este libro. Es un libro de fantasía, pero a ver, es una fantasía como muy sutil, es una competición, ¿no? Entre 2 personas, hay 2 magos, por así decir,
que cada uno tiene un estilo de magia y un estilo de enseñanza de la magia, y entonces ellos hacen una competición a lo largo de los siglos que ellos pues enseñan, ¿no?, a un discípulo su tipo de magia, y entonces los lanzan a una competición para ver cuál es el que gana, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos como a principios de los años 20, yo creo, la nueva competición entre, no, perdón, he dicho principios de los años 20 y estoy fatal, es a final del siglo XIX. Y entonces aquí tenemos ese Londres oscuro, que a mí me encanta ese tipo de ambientación, y luego tenemos esta competición entre esas dos personas que no saben muy bien lo que están haciendo, lo que tienen que hacer, lo que se espera de ellas. Tú vas también como lector un poco a ciegas, ¿no? Y todo gira en torno a este circo de la noche, que es un circo que aparece y desaparece mágicamente, entre comillas, en todo el mundo. ¿Y por qué me encanta este libro? Pues por la ambientación. Este libro tiene una ambientación muy especial, es un libro de personajes, lo cual no quiere decir que todos los personajes te vayan a caer bien, sino que es un libro en el que la trama es un poco secundaria y todo está basado pues sobre todo en eso, en los personajes, en su desarrollo, en su interacción y sobre todo en la ambientación. La ambientación del circo a mí me parece preciosa porque, bueno, no es un circo al uso, ¿no?, sino que es un circo al final en el que van saliendo la magia, ¿no?, de estas dos personas que tienen que luchar, bueno, competir la una contra la otra, y me parece un libro súper especial. Iba con miedo a esta lectura y la verdad que me ha encantado otra vez. También le di 4 estrellas a El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Este autor es el segundo libro que me leo de él y la verdad que me gusta mucho. Tiene bastantes escenas que dan grima más que otra cosa, no es que te dé miedo, sino que a mí son escenas que me parecen más bien asquerosillas y que eso, dan un poco de grimilla y tal, te tiran un poco para atrás. Pues eso, trata principalmente de dos amigas en los años 80, son amigas de estas de toda la vida, amigas inseparables, lo cual no quiere decir que sean amigas perfectas. Eso es algo que me gustó mucho de este libro, y es que no es una amistad ideal, sino que las dos tienen imperfecciones y caen en malos comportamientos porque al final son adolescentes, ¿no? Y todo eso se ve bien reflejado aquí. La verdad que Grady Hendrix para mí hizo un trabajo maravilloso en cuanto a la elaboración a la construcción de esta amistad. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pues el conflicto, ¿no? En una noche algo pasa y entonces una de las chicas empieza a comportarse de una manera muy extraña y la otra empieza a pensar que su amiga está poseída por el demonio. Más o menos. Es así la cosa, y la verdad que el libro me parece súper entretenido. Este sí que me parece que te engancha mucho y me parece eso, que está muy bien escrito. Sobre todo, ya digo, la parte de los comportamientos de las chicas están muy bien reflejados en lo que sería eso, pues una adolescente normal, y para mí es lo mejor que tiene este libro, ¿no? Ese concepto de amistad y cómo eso, a pesar de que las amistades no son perfectas, que ellas mismas no son perfectas, pues al final se separan y se reencuentran, y eso siempre es así en las amistades también normales. No siempre ves a una persona, aunque no la veas todos los días, sigues teniendo esa conexión con ella, y a veces tienes época en la que a una amiga la ves muchísimo y otra época en la que la vida no os deja hacerlo de esa manera, pero eso no implica una separación emocional, ¿no? Y no sé, me encantó este libro en ese sentido. En un registro completamente distinto también le di 4 estrellas a Vampira de Biblioteca, de Leticia Costas. Este libro yo lo leí en gallego, pero lo podéis leer en castellano. Es un libro infantil, no es juvenil, es directamente infantil. Yo lo leí como parte de un reto, pero es verdad que también tenía curiosidad por leerlo para ver si ya lo puedo leer con mi hija o si tengo que esperar un poquito más. Yo creo que en un par de años más este libro puede ser súper divertido para leer con Noah, con mi hija mayor. Digo la mayor porque obviamente va a llegar antes a los 8 años, que yo creo que más o menos es la edad en la que puedo leer este libro, que mi hija pequeña, que ahora mismo tiene 2, así que pues eso. Ya digo, en torno a los 8 años me parece un libro genial para leer con los niños, me parece súper divertido. Es una vampira que vive en una biblioteca y de repente la biblioteca se ve invadida por, no sé si son unos escarabajos o ahora mismo se me ha ido a la cabeza, pero bueno, como por otra especie que los viene a invadir y los echa a los murciélagos de la biblioteca y los quieren recuperar, ¿no?, su hábitat normal. Y es una vampira que no se alimenta de sangre, de hecho le da asco la sangre, se desmaya, sino que se alimenta de tinta, por eso vive en una biblioteca súper feliz. Y nada, me pareció, ya digo, original y divertido. Además, bueno, pues hay un trasfondo de una relación nietos-abuelos y realmente también un poco de denuncia, ¿no?, a esa desconexión
que tenemos hacia las personas de nuestro entorno, porque no solo lo hace con los abuelos, sino por ejemplo eso, ¿no? Diciendo que muchas veces los adultos estamos con móviles y los niños están con videojuegos o con la tele o lo que sea, entonces no hay realmente un lugar común, y eso es lo que un poco pone de manifiesto este libro, ¿no? Debajo de la superficie. Y nada, pero aparte de eso me parece un libro muy divertido. También le di 4 estrellas a Villette de Charlotte Bronte. Este es el último libro escrito por la autora de Jane Austen. Es un libro más maduro y también es un libro más pesimista, tengo que decir. Trata de, una vez más, de una huérfana que se tiene que labrar su propio futuro, su propio pan, porque no tiene a nadie que la ayude. La conocemos siendo, pues no dicen exactamente la edad que tiene cuando la conocemos, pero yo le calculo unos 16, 17 años. Entonces ella vive con su madrina, que es la que la acogió, y bueno, pues ¿qué pasa? Que ella no puede vivir eternamente mantenida por esta persona. Entonces al final pues se tiene que buscar, ¿no?, qué hacer, ya sea al principio como dama de compañía de una persona mayor, o luego pues ella luego que se convierte en institutriz y luego en profesora de un colegio, en un internado para señoritas. Y bueno, pues allí va conociendo a diferentes personas y se va relacionando de diferente manera con tanto profesores como con alumnas. Y bueno, a ver, también hay una historia de una monja fantasma y tal. Siempre a Charlotte Bronte le gusta meter por el medio cosas así un poquito paranormales, que luego tienen su explicación, pero bueno. Y nada, en términos generales, decir que es un libro que para mí, al lado de Jane Eyre, pierde bastante. La protagonista no es tan carismática como Jane Eyre, y ya digo que además es un libro con un tono mucho más pesimista, ¿no? Yo siempre he visto a Jane Eyre como una persona que quería estar contenta con su vida, que tenía diferentes ocupaciones, ¿no? Le gustaba el dibujo y todo eso, disfrutaba, y sin embargo a esta protagonista no se la ve disfrutar, se la ve sobrevivir, ¿sabes? Y se la ve luchar por sobrevivir y salir adelante sin pararse a pensar que puede ser feliz por el camino. Y bueno, para mí lo peor fue llegar al final, tengo aquí el día, perdón. Para mí lo peor fue llegar al final y ver que no se le da un final cerrado a la historia de la protagonista. La autora sí nos cuenta el final de diferentes personajes, en plan de, pues esta persona vivió hasta los 90 años y fue muy feliz, y sin embargo de la protagonista nos da un par de pinceladas y nos dice: pueden haber pasado dos cosas, una buena y una mala, entonces lo vamos a dejar aquí, que cada cual escoja su propia aventura. Y eso a mí me frustra muchísimo. El hecho de que un autor no se comprometa y dé un final a su obra, a mí me disgusta muchísimo. ¿Me habría disgustado un final triste? Obviamente, pero un final abierto me parece peor, la verdad. Así que bueno, pues eso fue lo que más me decepcionó de este libro. Luego tenemos con 4 estrellas y media La Orfiada de Víctor Conde. Se ha quedado a las puertas de tener 5 estrellas. Es un libro de fantasía épica que rememora realmente una epopeya clásica del tipo de Virgilio, de Homero, todas estas cosas. Si os gustan, pues tenemos aquí esta, La Orfiada, escrita por un autor español. Está ambientada en su propia mitología, en su propio mundo, no recrea la mitología grecorromana, si bien podemos ver ciertas similitudes, ¿no? Sobre todo en cuanto a la estructuración de los ejércitos y todo eso. Tenemos muchas escenas de batallas bien construidas, que es algo que a mí me gusta mucho en los libros de este estilo. Y bueno, tenemos grandes héroes, tenemos interferencia de los dioses en cierto sentido, y todas estas cosas que hay en las epopeyas clásicas. ¿Por qué se quedó para mí a las puertas de las 5 estrellas? Pues porque me parece que, a pesar de ser un tocho, a ver, obviamente nos cuenta muchas cosas, ¿no? Hace una labor de construcción del mundo muy grande, pero eso ha ido en detrimento de la calidad de sus personajes. Me parece que para darle las 5 estrellas y ser redondo, le faltaría un poco más de profundidad en los personajes, sobre todo en algunos, de por qué hacen lo que hacen, y un poquito más de chicha en ese sentido, ¿no? Porque hay algunos personajes que realmente deberían ser principales, que se quedan más bien como secundarios, y eso me da mucha rabia. Sobre todo pasa con una sacerdotisa y me acaba de dar un tirón. Eso, que no sé, para mí una pena que se quedara así, pero bueno, es lo que hay. Y por último le di 5 estrellas a Estudio en Esmeralda. Esto es un relato escrito por Neil Gaiman y está adaptado adaptado al cómic por Rafael Albuquerque, Rafael Escabone y Dave Stewart. Está publicado por Planeta Comics y es una maravilla, ¿vale?
Es un relato, como veis, Estudio en Esmeralda quiere hacer un guiño a Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, la primera historia de Sherlock Holmes. Entonces está ambientada en esa época, pero está mezclado con el mito de Cthulhu de Lovecraft. Entonces tenemos que diferentes personajes de la realeza, como por ejemplo la reina, realmente son seres mitológicos, así tipo eso, Cthulhu, y la verdad que queda súper bien la mezcla, y la adaptación a cómic me ha gustado muchísimo. Me parece que el dibujo casa perfectamente con la historia. El porte de Sherlock me ha gustado muchísimo también, y nada, redondo. Y nada, estas han sido mis 11 lecturas del mes de diciembre. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.